Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Escorpio. Les doy la bienvenida a este su canal, Aleli Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Te invitamos a quedarte hasta el final para que sepas cómo ganar una lectura privada conmigo y otros premios, y además al ver el video completo apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Contarte que ya tenemos lecturas privadas, me quedan muy poquitos cupos para octubre, la verdad tengo muchas horas en mi trabajo, entonces se me complica, pero si desean una, los datos de contacto están en el primer comentario, son los únicos, no se contacten por otros medios para evitar estafas. Recuerden que lo único por lo cual nosotros pedimos un dinero es por nuestro tiempo de lecturas privadas. Bueno. Quiero contarles que la lectura de hoy es general, no tiene fecha, sexo o género a quien va dirigido, y además si no resuena puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Vamos a empezar con un mensaje general para todos los Escorpio el día de hoy, de parte de los hermosos angelitos para ustedes. Bueno, me dice: esclarecerás en el enigma. Hay una cuestión que durante estos días va a empezar a salir a la luz, Escorpio, y que eso será para bien tuyo, ¿sí? Prepárate porque hay una bomba que estalla, una verdad que está allí a punto de salir y es algo que te conviene muchísimo, entonces mantente atento, mantente atenta porque esta situación está allí a punto de pasar. También te dice que mucho cuidado con tu salud, Escorpio, estás un poquito dejado con temas de salud. Préstale atención a dolores, a dolencias, a cuestiones de salud que has venido aplazando porque las necesitas urgente. Te dice también que llega una etapa de abundancia y para traer la abundancia te dice que vibres en el amor, que vibres a través de como de todo lo bueno. Recuerda que todo lo que creas en tu mente lo creas en tu mundo. Entonces, si vibras con amor, eso mismo vas a aprender a atraer, Escorpio. Bueno, vamos a comenzar con el plano de lo sentimental. Esta primera lectura es para los que tienen conexión con alguien. Puede ser el crush, el novio, el amante o el ex. Puede que estén juntos o que estén separados. Puede que estén en contacto cero. Bueno, quiero que justo ahora ustedes se concentren y digan en su mente el nombre de esa persona especial mientras yo cuento hasta 7. Lo repitan varias veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora quiero que en su mente digan el nombre de esa persona junto al de ustedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, esa carta salió, entonces allí quiso estar. Vamos a ver qué piensa esta persona, qué viene para esta relación, qué consejo te da el tarot. Bueno. La última fila es qué consejo te da el tarot. Bueno, vamos a comenzar la primera fila, que es qué piensa justo ahora esa persona acerca de ti, Escorpio. Y me dice, está pidiendo ayuda, alguien que está pidiendo un consejo muy importante. Me dice esta carta porque es alguien, a través de la luna me dice, es alguien que siente que te ha decepcionado de una manera muy grande, de una manera muy importante. Entonces creo que vale la pena realmente, como a ver qué te digo yo, como escuchar a ver qué es lo que tiene para decir. Sea que esta persona regrese en el plan de hablar contigo solo para cerrar un ciclo o para reconciliarte, creo que vale la pena escuchar. Siento que te permitiría hacer un cierre, siento que te permitiría sanar, siento que te permitiría conocer una verdad. Recuerden que conocer verdades nos hace libres de inseguridades, de ansiedades. Entonces, esto es un cierre. Escucha lo que esta persona tiene para decir. De verdad, como te digo a través de la carta de la ayuda, está pensando realmente, está buscando un consejo acerca de qué es lo mejor.
de qué es lo mejor que puede pasar para ustedes dos. La carta del descubrimiento me dice que sí o sí esta persona se va a sincerar respecto a una situación, respecto a algo que pasó, respecto a algo que hizo. Y que esto será muy bueno, que esto será realmente algo positivo porque te va a permitir hacer un avance, hacer un duelo, comprender ciertas situaciones. Para algunos de ustedes va a hacer entender el por qué esta persona actuó de determinada manera y les va a permitir tener un poquito más de comprensión de la situación y hasta de empatía. La carta del dispensador me dice que es alguien que en su debido momento no supo dar y no supo entregar todo, pero que ahora a través de algunos amigos también está viviendo ese proceso de caer en cuenta de. Esta persona tuvo la felicidad en sus manos y no se supo dar cuenta. La carta del patrimonio, como la carta inicial en lo que viene, me dice que para algunos viene reconciliación y esto tiene que ver mucho por el tema familiar. Para otros, significa que ustedes se van a estar centrando más de ahora en adelante en la parte profesional y que eso les va a ayudar a sanar o a vivir más bien como todo el duelo que tienen por esta relación junto a otra persona. Que se viene mucha tristeza para el corazón de quien les hizo daño. Mucha tristeza para quien no los ha sabido valorar. Mucha tristeza para esa persona para quien ustedes estuvieron allí 24/7 y quienes definitivamente como que en su momento parece que no vieron el tesoro o la joya que Escorpio representa. Y es que el amor de un Escorpio realmente marca mucho la lealtad, la pasión, el fuego. Es un amor muy completo. Esta persona llega con una propuesta después de esta ayuda que pide a un amigo. Miren que me sale la carta del comercio y me dice que esta persona va a llegar a negociar lo innegociable. Para algunos, la carta del desconcierto me está diciendo que ustedes van a rechazarles. Yo digo que siempre actúen guiados por la intuición. Yo no les podría recomendar que acepten o no, solo que escuchen para que ustedes puedan tomar una decisión bien y puedan hacer un cierre en el caso de ser necesario. Veo que algunos de ustedes ya se cansaron y la carta del desconcierto les dice que ya no avancen más, al igual que la carta de la luna dice que están muy defraudados o decepcionados. ¿Qué te recomienda? Miren que la primera carta de la fila del ¿qué te recomienda? Es la carta de la tranquilidad. Lo que te dé paz, Escorpio, lo que tu intuición te diga que es lo mejor para ti, la tranquilidad definitivamente no se puede negociar. La tranquilidad no se puede como permitir que se vea afectada por alguien más. Tienes que tomar la decisión y yo te invito a que no es que seas egoísta, pero sí que te coloques en el primer lugar para que de esta manera, siendo tú tu prioridad, escojas lo mejor para ti. Es tiempo de que tu tranquilidad sea tu prioridad. Ya fue suficiente de pensar en los demás, ya fue suficiente de actuar en pro de otros, ahora es tiempo de pensar en ti. La carta del apostolado te dice que recobres un poco tu vida social, que por una relación tú has dejado de lado tus amigos, tú has dejado de lado quién eras, algunos hasta han dejado estudios y trabajos, y es tiempo de empezar a enfocarte más en ti. La carta del labrador me dice que no dudes acerca de lo que tú has sembrado, que tú has sembrado y has hecho las cosas bien. Siento que algunos de ustedes están pensando que hicieron las cosas mal y en las noches se recriminan o le dan vueltas una y otra vez a ver qué fue lo que hicieron. Pero yo les digo hoy, de verdad que ustedes entregaron, dieron y ofrecieron lo mejor. Ay, por acá están mis locos perrunos. Entonces, ustedes ofrecieron y entregaron lo mejor, así que no se arrepientan de nada. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere esta persona con el tarot. Y bueno, ¿qué siente la carta de la templanza? Mucha debilidad. Esta persona siente que ya no puede más con esta situación, que ya no hay opciones. Pero bueno, ¿qué quiere? Restablecer el equilibrio en su vida. Siente que tú eras ese equilibrio, Escorpio.
La carta del loco me dice que fue alguien que tomó decisiones muy arriesgadas, muy impulsivas y les hizo mucho daño a ustedes. Vamos a pasar a la lectura de los que están solteros y los invito a suscribirse y activar la campanita ya mismo para que estén en nuestros en vivo donde respondo preguntas gratis. Bueno. Quédense hasta el final para que sepan cómo ganar. Para todos mis amigos que están solteros, wow, me dice que ustedes van a conocer a alguien, pero parece que detrás de esa persona va a haber alguien más o detrás de ustedes van a haber varias personas. Siento que es más la segunda opción porque aquí apareces tú con la carta del emperador y me dice que eres tú como quien va a estar ahí en ese trono mirando a ver quiénes es que se van a luchar, quiénes van a confrontarse por el amor de ustedes. Pero veo que esto es algo bueno, que esto es algo positivo, que esto es algo que les conviene. ¿Por qué? No porque los demás entren ahí a competir y a enfrentarse y a pelearse, no, tampoco la cosa va a ser así tan a machete, guerra y espada. No, 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 no. Pero me parece que ustedes van a tener la posibilidad de elegir. Yo les digo con todo mi corazón que si existe una persona de signo tierra, les conviene más, me resuena decirle eso, que les conviene mucho a alguien de signo tierra a su lado porque les va a dar o ofrecer mucha estabilidad y siento que harían un buen complemento con ustedes. Bueno, también le dice la carta del estudio que no se olviden de sus cuestiones, de sus sueños, de sus metas profesionales. Vamos a pasar en este momento. Para todos aquellos que no tienen trabajo, me dice la carta de la recapacitación que analices muy bien si realmente estás buscando en el lugar indicado y que si no estás dando frutos o raíces en una ciudad, en un lugar, pues que lógicamente te marches a otro, te conviene mucho mudarte. Para los que están con trabajo, la carta de la codicia me dice amplía tus horizontes, tus objetivos. Siento que te estás limitando en tu negocio, en tu trabajo, siento que te estás quedando, que el mundo o que ese lugar te está quedando chiquito para todo lo que tú puedes dar. Si estás pensando en mudarte en un lugar más grande que te ofrezca mejores cosas, hazlo porque siento que tus sueños son muy grandes para el lugar donde estás. Respecto a un dinero, te dice la carta del renacimiento que resurge la posibilidad de recuperar dineros perdidos o cuestiones legales que tú pensabas que ya nada que ver, que ya no se iban a resolver a tu favor. Número de la suerte para ti el día de hoy, el número 39. Y te cuento en este momento que tenemos premios y requisitos. Primero agradecerte de parte de nuestros peluditos. Invitarte siempre a compartir los videos y a escucharnos en lista de reproducción. Los premios son una lectura gratis conmigo. También vamos a responder algunas preguntas que dejen durante los comentarios en la semana. Estas deben ser preguntas puntuales y recuerde que su pregunta es como un boleto de la lotería. Entra a participar, pero no es seguro que lo gane. Entonces evitemos los conflictos. El hecho de que usted deje su pregunta no significa de que haya un compromiso de mi parte de que obligatoriamente tengo que responderle, para que nos evitemos malos entendidos que ya han pasado. Y también en los en vivo. Para mí es imposible responderles a todo por cuestiones de tiempo, yo también trabajo. Y contarles que los requisitos son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video, escribir el nombre de la fruta que aparece durante el video y contarnos si les gusta, sí o no y por qué. Y les pedimos que escriban el número del orden en el cual está su respuesta. Por ejemplo, si la persona anterior puso el número 2 porque fue el segundo comentario, el de ustedes que sea el 3, así en orden, para que puedan participar. Bueno, se sorteará solamente entre quienes cumplen todos los requisitos. Bendiciones y los llevo en mi corazón.